Roberto Campa, él es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Gracias, Roberto, por estar por acá. Muy buenas noches. Al contrario, para mí es un privilegio. Estoy aquí con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Le haces a la bici, al transporte público? ¿Tratas? Yo soy muy bicicletero. Sí, hemos visto imágenes tuyas ahí. Me gusta la montaña y le doy aquí también a la ruta y todo lo que puedo. Traigo mi bicicleta. ¿Cuándo se puede? Coche, cuando se puede. Uso mucho la bicicleta en la ciudad, disfruto mucho la ciudad en bicicleta. Y ojalá y esta política que se está anunciando ahora dé buenos resultados. De buenos resultados. Es una apuesta compleja. Sí, porque es como a largo plazo, ¿no? Nos cuesta mucho enfrentar y no, cuando nos dicen es que los resultados tal vez se vean 20, 30 años, nos cuesta el tema de cambiar de paradigma. La verdad es que la apuesta de la bicicleta en la Ciudad de México, de la que yo tuve dudas cuando se anunció hace ya algunos años, sobre todo porque en esta ciudad llueve mucho. Sí, bueno, hoy. Pero la verdad es que la política pública de la bicicleta ha sido muy exitosa en esta ciudad. Sí. Hay mucha gente, mujeres sobre todo, miles que andan en bicicleta en la ciudad, que se mueven en bicicleta. Esa fue una buena apuesta. Sí, ha funcionado. Yo creo que son formas de pensar que se van adaptando. Era impensable tal vez hace 40 años decir que la gente usara el cinturón de seguridad. Recordarás, yo por lo menos a mi abuelo nunca lo vi usando el cinturón de seguridad, a pesar de que existían tal. Son maneras en las que va cambiando ahí la manera de pensar. Roberto Campa, mucho de qué hablar. Te agradezco estar esta noche por acá. Al contrario. Antes de meternos a los temas de fondo, varios, sin duda, en el tema de derechos humanos en México, ¿te imaginaste este trabajo cuando te lo ofrecieron por ahí en 2015? ¿Sabías lo que ibas a tener en las manos? A fuerza de ser sincero, yo me acerqué a conversar el tema con el secretario de Gobernación. Yo era subsecretario en el área de prevención. Y había una crisis ya en materia de derechos humanos. Se habían sucedido los hechos de Ayotzinapa. Estaba acéfala la subsecretaría yo me acerqué a plantear mi ofrecimiento para hacerme cargo de los temas de derechos humanos. El secretario de Gobernación reflexionó, entiendo por lo que me dijo que habló del tema con el presidente y me buscó unos días después y me dijo que consideraba que era una buena propuesta y que si se mantenía la disposición me invitaba a hacerme cargo de esta tarea. Ha sido mucho más difícil de lo que yo suponía. Ha sido mucho más difícil. En los temas de derechos humanos, sobre todo en los que vienen a la subsecretaría, son temas en donde hay mucho dolor, Risco. No hay un asunto de derechos humanos que llegue a la CNDH o a la Comisión Interamericana, que no sean temas complejos, y muchos de ellos son temas de un gran dolor, sobre todo uno, que es el tema de los desaparecidos. Que es además el tema del que tenemos más contacto en la subsecretaría. Atendemos prácticamente todos los días a colectivos de desaparecidos. Algunos son muy emblemáticos, como en el caso de los padres de Ayotzinapa. Otros no lo son grupos mucho más anónimos, pero siempre hay un dolor. La desaparición es un hecho en donde la certidumbre de la muerte significa un consuelo para una madre, por ejemplo, que está buscando a su hijo, para un padre, para un hermano, y es tan terrible el dolor de la desaparición que tener la certidumbre cuando encuentran, por ejemplo, los restos de su hijo, que esto significa un consuelo. Entonces, son temas complejos. Sí, en algún momento leí en alguna crónica que tal vez tu oficina es la oficina más difícil del gobierno mexicano. Por todo lo que significa y por muchos problemas que debe tener cualquier gobierno en temas económicos, en temas de seguridad, tal. Pero específicamente la manera en la que se decantan las tragedias en la oficina de Roberto Campa es brutal. Sí, mucha gente, muchas mujeres sobre todo, vienen a la oficina y lloran y manifiestan su dolor y su sufrimiento. ¿Cómo se llega a la oficina de Roberto Campa? Se llega, está abierta, es una oficina que ha estado abierta desde el primer momento. ¿Dónde está? Está en la calle de Dinamarca, casi esquina con la avenida Chapultepec.
Está en el 8º piso, insisto, es una oficina abierta. Yo he hecho un esfuerzo por tratar de atender a todos aquellos que tienen algo que plantear, porque me ha quedado claro en esta experiencia que el primer nivel de consuelo que tienen las víctimas es encontrar a una autoridad que es sensible a sus problemas. Claro. Lo peor que le puede pasar a una víctima es no dar, por ejemplo, con su hijo y que además la autoridad le cierre la puerta. Sí. Que eso es parte de la percepción que se tiene por parte de la gente. E incluso tuve la oportunidad de tener en esta mesa a Patricia Colchero, jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y ahora te tengo por acá. Hay una percepción de que están rebasados. Hay una percepción de que la oficina que atiende la crisis de derechos humanos, el tema de las tragedias, el tema de desaparecidos, está completamente rebasado. ¿Por qué? ¿O cómo llegaron a eso? ¿O si es también una percepción de la cual estás consciente? Mira, primero porque atendemos muchísimos casos en todo el país. Porque atendemos muchas veces casos que tienen mucho tiempo. Tuvimos, por ejemplo, sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada en el Perú, jueves y viernes. Revisamos distintas agendas. Uno de los temas fue la agenda LGBT, en donde ha habido avances muy importantes, también cambios culturales en el país, particularmente en la ciudad. Atendimos 2 reuniones del caso de Ayotzinapa, un caso de impunidad, pero atendimos también un caso de la guerra sucia, un caso que sucedió en este país alrededor de 1975. Una desaparición de una familia en 1975 y entonces hay temas y asuntos de derechos humanos que se van arrastrando exactamente, y además hoy los derechos humanos son una manera de medir al gobierno, porque además tienen una característica, sí, y es que esta medición responde no solamente a criterios internos, sino también a estándares internacionales. Prácticamente toda la agenda del gobierno es una agenda que puede mirarse y que puede evaluarse a partir de estándares de derechos humanos. No le ha ido tan bien, ¿no?, en las mediciones de derechos humanos a nivel internacional a México. Sí, tenemos algunos temas que son muy críticos, que están además muy públicos en nuestra agenda y en la agenda internacional. Sí. Pero también es importante revisar, por ejemplo, las agendas de las sesiones de la Interamericana, donde no hay un solo país, ni uno solo, que no tenga que atender retos en materia de derechos humanos. Sí. Ahora, por ejemplo, que estuvimos en el Perú, sin duda el país que estaba más observado y los temas principales tenían que ver con Venezuela. Otras veces han tenido que ver con otros países y también ha habido sesiones en donde México tiene un papel muy importante. Pero entonces, ¿sí están rebasados, Roberto Campa? Atendemos una agenda muy amplia. Yo he dicho que hay 5 retos principales en materia de derechos humanos en nuestro país. ¿Cuánta gente trabaja contigo? En la subsecretaría, en toda esta área, sí. En la subsecretaría trabajan alrededor de 250 personas. Ahí hay más o menos 50 que tienen que ver con el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay la unidad de derechos humanos con Patricia Colchero que tú comentabas, un área de política pública donde se ve hacia adelante y se construye con una visión mucho más preventiva una agenda de derechos humanos, y un área que atiende básicamente a víctimas, que es el área de estrategia. Ahí tenemos, por ejemplo, la agenda de trata de personas. Pero te pido que me des chance de comentar muy rápidamente los cinco retos que tenemos en este país en materia de derechos humanos. El primero tiene que ver con la desaparición. Okay. Hay un esfuerzo importante para atender casos, pero también estamos a punto de concluir un proceso legislativo para tener una ley de desaparición, cuyo proceso legislativo me parece es un proceso que conviene mostrar y que conviene hasta presumir, diría yo. Un proceso en donde el Senado, que es quien aprobó la minuta hasta este momento, se abrió
y tuvimos participación de las organizaciones, de los colectivos, de la comunidad internacional, la Oficina del Alto Comisionado, los relatores, una relación con el gobierno, y creo que hemos avanzado de manera importante en esta parte que tiene que ver con la ley. El primer tema es el de la desaparición. Ok, ¿y el segundo? El segundo es el de la tortura. Ok. La tortura ha sido en nuestros países por mucho tiempo una manera de investigar para los policías. Sí, bueno, y hay casos emblemáticos. Y tenemos que ser capaces de erradicar la tortura. Ese es el segundo tema. Okay. El tercer tema tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza. Tiene que ver con la garantía de que cada vez que interviene la policía hay respeto a los principios de uso legítimo de la fuerza, de proporcionalidad, etcétera. Ese es el tercer asunto. No es fácil en nuestro país, que enfrentamos sobre todo una delincuencia organizada muy poderosa, que tiene muchos recursos, claro, que sabe que cualquier cantidad de droga que ponga del otro lado de la frontera lo vende, que hay dólares, que hay armas, y esa delincuencia poderosa hay que enfrentarla a partir de estos principios. Ese es el tercer asunto. El cuarto tiene que ver con personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Okay. La obligación también que es tiene, otro tema, un duda. Tema muy importante, la obligación que tiene el gobierno de garantizar que periodistas y defensores puedan hacer su tarea con seguridad. Y el quinto reto, me parece, es el que tiene que ver con los migrantes. Personas en situación de migrante a quien hay que ordenar, porque tenemos un problema en México muy importante, pero tienen un problema mucho más grave en Centroamérica. Claro. Países expulsores, sobre todo a partir de cuestiones de seguridad, que están enviando todos los días miles de personas. Entonces, este es el quinto reto. A mí me parece que es un panorama realista, es un panorama que bueno, de alguna manera ve a un gobierno con los ojos abiertos, pero el tema es, pues, no solo mirar, Roberto. Por un lado, y yo regreso, a mí me llama la atención que pues estén todos ahí en el 8º piso en un caso en el cual deberías de tener un edificio completo de personas atendiendo la crisis de derechos humanos. Cuando te has acercado al presidente, cuando te has acercado al Senado, a los diputados, el tema de los recursos no se los dices, no les dices, es ridículo tratar de atender esta crisis de derechos humanos, estos archivos que me llegan a mi oficina, cientos a la semana, miles al mes, ¿es imposible con 250 personas? ¿No se los has dicho de frente? Pues sí lo hemos dicho, pero también tenemos que comprender que el gobierno de México ha tenido una situación financiera muy complicada, que la reducción a los presupuestos públicos derivados de muchos factores, uno muy importante es la reducción del precio del petróleo, nos han pegado a todos, y hemos procurado atender la responsabilidad con lo que tenemos. Cuando no ha sido posible, hemos ido a pelear por presupuesto, por ejemplo, en el caso del mecanismo. El mecanismo de protección a periodistas y a defensores no tuvo recursos inicialmente en el presupuesto de este año. Se consideró que con los recursos que no se habían gastado en los años anteriores sería suficiente, y en algún momento fuimos, acompañamos por ejemplo al CPJ a la reunión con el presidente, y ahí ellos mismos le plantearon su preocupación. Nosotros argumentamos, lo hicimos con la Secretaría de Hacienda, y hoy puedo decir que tenemos la seguridad de que tendremos los recursos que se requieren para este año y para el año próximo. Hace algunos días dijiste algo justamente que tenía que ver con la manera en la que este gobierno protegía a los periodistas, y hiciste relación también decir, bueno, no es una etapa tan complicada como en otros tiempos. Vamos a escuchar lo que dijo Roberto Campa. No es tampoco el peor momento. Si revisamos las administraciones anteriores, los primeros 4 años de la pasada administración hubo más periodistas que perdieron la vida, que fueron privados de la vida, que en los primeros 4 meses de esta administración. Los periodistas por naturaleza desconfían del gobierno, y eso hace más difícil que se pueda dar este acercamiento y esta relación para que permitan ser protegidos. ¿Te arrepientes de esta declaración, Roberto? Mira, ¿fue mal interpretada? Yo creo que fue importante para su interpretación la cabeza con la que se publicó, porque la pregunta daba la impresión de que estábamos enfrentando una situación inédita. Y la realidad es que no estamos enfrentando, en el caso de protección a periodistas, una situación inédita, ni mucho menos.
Y me parece que es importante también que tengamos claridad en cuál es la situación, en un diagnóstico preciso de las cosas para poder enfrentarlo. La realidad es que las agresiones a los periodistas de nuestro país pues tienen ya muchos años. Y solamente comprendiendo cuáles son las características y la naturaleza del fenómeno de violencia, y particularmente en lo que hace a defensores y a periodistas, vamos a ser capaces de resolverlo. Sí hay algo, debo decirlo, que me pesó, porque quedó la impresión de que yo estaba minimizando el problema, y la realidad es que nada más alejado de un afán de minimizarlo. Nosotros auténticamente vivimos las 24 horas del día pendientes de lo que sucede con defensores y periodistas. Cada agresión a un periodista o a un defensor significa pues una situación de crisis en el mecanismo, aunque ninguno de los defensores y los periodistas que han sido agredidos han estado protegidos por el mecanismo, que hoy tiene más o menos a 550 entre defensores y periodistas protegidos. No importa. ¿Este año creció? Está creciendo, la tendencia ha sido ascendente, y lo que hemos visto... ¿Sabes con cuántos empezó este año? ¿Tienes la cifra? Yo creo que andábamos como 100 abajo de lo que tenemos ahorita, alrededor de 450. El mecanismo funciona a partir de 2002. En realidad es una política pública nueva que ha crecido pero en esta última etapa de manera muy importante. Otro de los temas, y justamente de cuando dices que el gobierno federal se centra en la protección de periodistas y activistas de derechos humanos, no queda otra que preguntar sin duda sobre el reportaje publicado por el New York Times directamente con el espionaje, este señalamiento hacia el gobierno federal de espionaje por parte del gobierno a activistas, a periodistas, y tengo entendido que también fue tema en esta reunión que tuviste en Perú, acerca específicamente, te lo pregunto, del espionaje, primero a periodistas y después publicado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que analizó el tema de Ayotzinapa. El grupo de periodistas y de defensores decidieron acudir ante la PGR para presentar una denuncia. Lo hicieron ante la FEADLE, fue una decisión que tomaron ellos. Lo que ha planteado el gobierno es que hay una investigación derivada de esta denuncia, y confiamos en que habrá resultados de esta investigación. Y me refiero particularmente al caso del GIEI. Y me refiero al caso del GIEI porque a mí me correspondió encabezar el grupo de alto nivel que tuvo la relación con el GIEI durante todo este tiempo. Un grupo en el que participó la PGR, la Cancillería y la Secretaría de Gobernación. Nosotros nos reunimos con los 5 miembros del GIEI prácticamente todos los días el tiempo que estuvieron en nuestro país. Yo puedo decir que el gobierno de México, que tomó la decisión de invitarlos, reconoce las aportaciones del GIEI para mejorar la investigación. Yo creo que no hay un solo caso en la historia de México que haya tenido un escrutinio internacional como el caso de Ayotzinapa, y creo que hay muy pocos casos de delitos del orden común en los países. No recuerdo prácticamente ninguno, a lo mejor hay por ahí alguno, en donde haya habido un escrutinio internacional más importante que el que ha tenido el caso de Ayotzinapa por decisión del gobierno de México. El gobierno de México hoy ha comprometido con la Comisión Interamericana un cronograma que tiene acciones concretas derivadas también de las aportaciones del GIEI. Yo puedo decir que en la relación que tuvimos con el GIEI, en donde hubo pues muchas veces exigencias, solicitudes, en algunos momentos una relación dura, siempre respetuosa, pero dura, con algunas diferencias, nunca. Y lo digo de cara a la Cámara y sabiendo que los 5 integrantes del GIEI pueden reaccionar frente a esto que yo estoy diciendo, nunca hubo un cuestionamiento o un reclamo
porque tuviesen la sospecha de que sus comunicaciones privadas estaban siendo usadas en algún aspecto que tuviese que ver con su tarea, con su responsabilidad. El GIEI nos reclamaba, por ejemplo, que posiciones públicas o que cuestiones que ellos le decían al Ministerio Público cuando estaban trabajando, después implicaban alguna corrección en la investigación. Yo no tengo la referencia de ningún caso de que alguna información de comunicaciones privadas, yo jamás dispuse de información de comunicaciones privadas del GIEI, pero más que lo que hace a mi tarea, nunca tuve un reclamo del GIEI que tuviesen alguna sospecha fundada de que se estaban utilizando sus conversaciones privadas para aprovecharlas para alguna cuestión que tuviese que ver con su responsabilidad. Ahora lo tienes porque tal vez al GIEI, al grupo interdisciplinario, pues no sabía la manera en la que operaba específicamente pero este lo malware. que el GIEI ha dicho es que ellos recibieron mensajes que se parecen a los que hoy están en los medios como el inicio de este proceso de espionaje. No ha dicho el GIEI, y estoy seguro de que no lo podrá decir, que alguna conversación privada que ellos hubiesen sostenido la utilizó el gobierno de México para afectar su trabajo. Yo, en lo personal, jamás he tenido información de defensores o de periodistas obtenidos de sus conversaciones privadas, jamás, y particularmente en el caso del GIEI, jamás las tuve y jamás tuve un reclamo de algún integrante del GIEI con la sospecha de que conversaciones privadas se utilizaban en su contra. En esta época de grillos, que yo te veo tan alejado de esa parte de la política nacional, quedan 16 meses, ¿verdad?, de este sexenio. ¿No se mueve Roberto Campa? ¿No tiene una idea de ir a alguna secretaría, de ir por otro puesto y decir, oigan, ¿saben que esto de derechos humanos, quiero apuntarme mejor para esto? Yo trabajo intensamente todos los días, no pienso en otra cosa sino en mi responsabilidad. Yo tengo la expectativa de poder cumplir con mi tarea, con la confianza que me ha dado el secretario y el presidente de la República, y cuando termine este gobierno veremos qué es lo que sigue. Por lo pronto, concentrado al 100%, sin ningún interés de ninguna índole en otra tarea. Sin ningún interés, entonces. Bueno, pues hay que apuntarlo y hay que subrayarlo como de los pocos que dicen, pues no. Muchos temas, Roberto, se nos quedó, por supuesto, en el tintero, porque tenemos que ir a un corte, pero Veracruz, estos estados que has visitado y que no te has movido de ahí. Nos queda todavía muchas pláticas por delante, Roberto Campa. Te agradezco haber estado esta noche por acá y agradezco de verdad haber estado. Gracias, Roberto Campa. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero regresamos todavía. Hoy fue noche de